Ok, Shavua Tov. Saludamos pues a todas las comunidades de Adonai Roy y todos aquellos que nos siguen por medio de Facebook. Hoy quisiera hablarles de Génesis 12 porque fue la parashá del día de ayer y es titulada Lech Lecha. Lech Lecha traduce algo así como vete por ti o vete por ti mismo. Y hay cosas en nuestras vidas donde nosotros debemos tomar la decisión de irnos por nosotros mismos. Es decir, hay cosas que solo van a cambiar cuando nosotros tomemos la decisión de salir de allí. Y me llama la atención porque la palabra comienza diciendo, Génesis capítulo 12 o Bereshit capítulo 12, pero Adonai había dicho a Abraham. Ese había dicho pareciera que, que no fue, mira, vete y él salió corriendo, sino que había dicho. Es como que el Señor estaba preparando de alguna manera a Abraham porque tener la decisión o tomar la decisión de dejar todo para ir a un lugar que él no conoce es una decisión seria, es una decisión bastante fuerte. Sin embargo, el Señor trata con Abraham como trata con todos nosotros, que quizás en un momento de la vida decimos no, pero entonces empieza el trato del Señor hasta que entonces decimos sí. Lo cierto es que Abraham entonces sale y la palabra dice en Génesis 12:2, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pues dice, bendeciré a los que te bendijeren, los que te maldijeren, los maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, una bendición que el Señor da a Abraham. Y precisamente yo quisiera hablar hoy de lo que realmente es una bendición. Entonces, ¿qué es una bendición? ¿Qué es estar en la bendición? ¿Cuáles son las causas de una bendición? ¿Y cuáles son las causas por no tener la bendición? Bueno, una de ellas la vemos acá, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Lo que quiere decir que si la gente se empeña en maldecir esa tierra, que en aquel entonces era Canaán, pero de Canaán pasó a ser Israel, pues entonces tendrán maldición. Eso es una condición sine qua non. Tú maldices a Israel, eres maldito por el Eterno. Tú bendices a Israel, eres bendecido por el Señor. Porque eso es lo que dice su palabra, y su palabra es ley, y su palabra es verdad. La palabra bendecir, que es verajá, lleva inmerso en sí ciertas condiciones, por decir así. Por ejemplo, la bendición lleva en sí algo que se llama fructificación, algo que se llama multiplicación, algo que se llama someter o autoridad o dominar y poder. Es decir, cuando la palabra bendición es real en nosotros, cuando nosotros estamos en bendición de acuerdo a lo que dicen las escrituras, tenemos la capacidad de fructificar, multiplicar, someter y dominar. Esa palabra nosotros la vemos entonces precisamente, que es la primera vez que aparece esa palabra para el hombre, si mal no recuerdo, está en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 28, y dice así, y los bendijo Adonai, a Adán y Eva, al hombre, y les dijo, por bendecirle, entonces está la condición, ¿qué significa bendecir? Bueno, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, dice sojuzgar, que significa someter con poder, y también dijo señorial, que significa dominar con autoridad. Entonces, lo que quiere decir que cuando el Señor le dice a Abraham, te bendeciré, el Señor simplemente está diciéndole lo mismo que le dijo a Adán y Eva. Cuando les dijo que los iba a bendecir para que se multiplicaran, para que fructificaran, para que sometieran y para que dominaran con poder y con autoridad. Por las condiciones que nosotros ya sabemos del pecado de Adán y Eva, se pierde eso. Viene otro hombre que se llama Noé, y Noé caminó con el Señor, pero sin embargo la palabra de la promesa cae sobre Abraham. Y es Abraham quien le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y por esa palabra tú y yo entonces tenemos derecho
a tener esa bendición y a estar bendecidos. Ahora bien, la palabra bendición tiene que ver también con mi actitud ante las situaciones, con una vida de, no de amargura, sino de felicidad, no de enfermedad, sino de libertad. Y esa palabra entonces tiene varios aspectos que son buenos porque vienen del Señor. Pero vamos a tocar un punto y es la pobreza. Vamos a tocar un punto y es el ser mendigo, no tener la capacidad de poder producir para multiplicarnos, para fructificarnos, o no tener la capacidad para tener poder y autoridad para someter y dominar. Entonces es una palabra bien amplia que muchas veces se malinterpreta porque creemos que ser bendecido o arrebatar la bendición es hacerle daño al prójimo. Eso no es arrebatar la bendición. Al contrario, la bendición va a venir a ti porque los cielos se van a abrir cuando tú amas a tu prójimo. Y amar al prójimo precisamente es, como dice la palabra, nadie busque su propio beneficio sino el de su hermano, por ejemplo. Entonces hay condiciones que yo como hombre y como creyente debo seguir para tener una bendición genuina que venga del cielo. No puede ser que por arrebatar yo le haga daño a mi hermano que es semejante a mí y que tiene también el soplo divino y que es hijo del Altísimo, por tener en mi carne lo que yo deseo tener. Entonces hay que manejar bien los deseos nuestros, que sean realmente los deseos del mismo Señor. Porque ahí viene entonces una palabra bien interesante que tiene que ver con lo que es la pobreza. Ahora bien, yo pregunto, ¿la pobreza es algo que debe ser y debe existir? ¿Es algo que el Señor ha permitido porque es necesario y el Señor quiere que haya pobres? Porque la palabra dice que siempre habrá el menesteroso y el pobre. O sea, ¿el Señor realmente quiere eso? De otra manera podemos preguntar, ¿es la voluntad agradable y perfecta que, por ejemplo, haya pobreza, haya mendigos, por ejemplo, en el pueblo del Señor? ¿Por qué muchas veces no se habla en otras condiciones y pensamos que un líder no puede tener dinero porque entonces es un vividor? Y no estoy hablando de que tome las finanzas de una congregación, pero un líder creyente, el Señor le puede dar la capacidad para que se cumpla en la bendición que el Señor le da, la multiplicación, la fructificación, el poder y la autoridad. Porque le sirve un Elohim vivo. Y ahí vemos a Abraham, ahí vemos a Isaac y vemos a Jacob. La palabra dice que era riquísimo Jacob. Cuando Abraham él parte con toda una cantidad de gente porque era un hombre de mucho dinero. No fue que salió con lo que tenía, no. Él estaba bendecido, más el Señor le da esa palabra de bendición, que es una bendición que sobrepasa fronteras y llega a todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo les digo esto porque se malinterpreta y hay muchas opiniones en contra de estas situaciones de los líderes que son bendecidos por el Señor. Y muchas veces se habla sin saber, se maldice sin saber, se hacen comentarios sin saber. Yo quiero que nosotros vayamos a Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15, porque ¿cuál es el corazón del Señor con respecto a la bendición y a la prosperidad? O sea, ¿qué hay en el corazón del Señor con respecto a esto? ¿Realmente el Señor quiere que haya en el pueblo mendigos? ¿Quiere el Señor que haya en el pueblo mendigos? ¿Qué dice Deuteronomio? Capítulo 15. Dice, cada 7 años harás remisión. Esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, por el cual obligó a su prójimo. No demorará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión del Eterno. Y después dice,
del extranjero, demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonarás de tu mano. O sea, le está diciendo, mira, si le diste a tu hermano y llegó ese año, o sea, no se lo pidas, déjaselo a tu hermano. Porque el Señor no quiere, y esto es una enseñanza, deudas, porque una deuda es como algo que va comiendo y va comiendo y va comiendo en una forma exagerada, cuando la deuda es exagerada y no te permite la prosperidad o el progreso. Pero sigue diciendo, y esta es la palabra, para que así no haya en medio de ti mendigo. Entonces, si el Señor no quiere que en su pueblo haya mendigo, entonces ¿por qué se exalta muchas veces tanto la pobreza? Y pensamos que el ser pobre es una gran bendición. El ser pobre, wow, yo mientras más pobre, más santo soy, más puro soy, porque soy pobre, porque apenita me alcanza para comer y vestirme, pero gloria al Señor, que Él viene pronto y me voy con Él y yo tengo una casa. Pero el Señor te quiere dar casa aquí también y quiere que sea próspero. El Señor no quiere que seas mendigo. El Señor no quiere que estés pidiendo. No quiere y no quiere, lo estamos leyendo. Y dice, para que así no haya en medio de ti mendigo. No quiero mendigos en el pueblo. Porque yo a mi pueblo le estoy dando la bendición que por herencia viene por la palabra y el pacto que yo hice con Abraham. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. La bendición que yo le di a Adán y Eva que se perdió, yo te la estoy dando a ti para que por ti se despliegue a todas las familias de la tierra. Por ti, porque de tu ascendencia, de tu línea generacional vendrá el Mesías que traerá y romperá la maldición, la muerte y el pecado, y les daré entonces lo que habían perdido, la bendición, multiplicación, fructificación, poder y autoridad. Entonces, si el Señor dice o no le gusta que hayas mendigo, entonces tenemos que preguntarnos hasta qué punto nosotros tenemos algo de eso. Queremos realmente estar en un estatus de bendición. Y cuando hablo de bendición, hablo de las características de una bendición genuina. No una pelea de cocodrilo para agarrar y para tomar, que esto es mío, que aquello, que arrebata. Con el cuento de arrebatar, entonces le hacemos daño y le caemos a patada y a golpe a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Entonces fíjense ustedes, a mí me llama mucho la atención porque esta palabra mendigo en hebreo es evión. Pero esta palabra, de acuerdo a Strong, evión habla en el sentido de el deseo del hombre. Es decir, pareciera que una persona desearía ser prosperada, pero no puede. Desearía tener lo que debe tener, pero no puede. Desearía tener lo que del cielo, dice la Escritura, que el Señor te da, pero no puede. Algo pasa que no llega, no te alcanza la bendición. Entonces, cuando una persona está en esa situación, es mendigo. Y esto es duro. Ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir. No quiere decir que todos vamos a ser ricos. Pero tampoco quiere decir que debamos ser pobres. ¿Entiendes? Porque aquí está diciendo que no quiere mendigo. Punto. Tú puedes decir lo que tú quieras y me puedes decir de memoria la palabra de Lázaro que era un mendigo. Pero el Señor no quiere mendigo. Porque para eso el Señor estableció la tierra, los decretos, los mandamientos, nos dio el soplo divino. Y nos dijo que fructificáramos, que nos multiplicáramos, que sojuzgáramos y que enseñoreáramos. Esa palabra es para nosotros. Pero muchas veces entonces hay mendigos. Ahora fíjense, a los 7 años se condonaba la deuda, a los 50 años no había deuda de nadie. Lo que quiere decir que el hombre tenía la capacidad de ser bendecido y prosperado porque no tenía ninguna clase de deuda. Y sin embargo, pasan los años y hay pobres y hay bendecidos. Hay mendigos y hay bendecidos. Porque pareciera que la situación, el problema no es Elohim, no es el Señor, obvio. El problema es el hombre. El problema es que muchas veces somos mendigos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones y en nuestra forma de pensar.
Cuando la Escritura acá nos dice, nos habla de mendigo, que por supuesto no es ese mendigo en la forma humana o natural que nosotros vemos, pero nos está dando un mensaje. Cuando la palabra dice que ninguno que tenga defecto entre a entregar ofrenda al Eterno, dice el libro de Levítico. Entonces empieza a enumerar el cojo, el ciego, el que no, que le falta la oreja, etcétera, etcétera. Pone la cantidad de defectos. Eso está en Levíticos, lo anoté por acá. Levíticos 21 del 17 al 20. Dice, ninguno que tenga defectos se presentará delante del Señor. Entonces, cuando habla de mendigo, eso nos está hablando de un defecto. Y es un defecto en nuestra forma de pensar. Porque eso va en el sentido de deseo, va en el corazón, va en nuestra forma de pensar, de actuar, en nuestra actitud. Por lo tanto, tiene que ver con el alma, con las emociones, con los sentimientos, con lo que está allá adentro. Porque por algo el Señor dice, mire, en tanto tiempo nadie debe nada. Nada, nadie debe nada. Oye, si te dice nadie debe nada y la tierra es tuya, tú eres rico. Pero en el tiempo, entonces, vuelvo y repito, hay quienes están bendecidos y hay quienes tienen características de mendigo. La palabra mendigo en latín viene de mendur, que precisamente significa defecto. Porque nuestros defectos en nuestra forma de pensar nos llevan a defectos en nuestra forma de actuar. Por eso es que la actitud de mendigo va en tus emociones, en tu alma, en lo que tú piensas, en la manera de tú ver la vida. Y por eso es que el Señor necesita de nosotros darnos un descanso, como decir, mira, 7 años, no le cobres nada, está libre de deuda, arranca, como el Señor diciéndote, estoy contigo, avanza, quiero prosperarte, quiero bendecirte, no quiero que haya mendigos en la tierra, porque yo soy Adonai. Amén. Y viene el hombre y tiene características de mendigo y el Señor le vuelve a otra oportunidad, no hay deuda, comienza otra vez. Ahora, hay situaciones que traen a mi condición de mendigo, que no permiten que la bendición me alcance. Y quiero enumerar 5 o 6 rapidito. Número 1, ya les dije uno, bendecir a Israel o maldecir a Israel. Si tú te empeñas nuevamente en maldecir a Israel, no te va a ir bien. No te va a ir bien porque el Señor no es mentiroso y yo le creo más al Señor que a ti. Amén. Punto. Él dice, bendeciré lo que te bendijera, que te maldijera lo maldeciré. Ahora, hay una condición que es en la parte generacional, que cuando una misma situación, por ejemplo, de pobreza extrema, no me vengas a decir, por favor, que es la voluntad del Señor, que los hijos del Señor vivan al lado del río Guaire o al lado del río Edión, donde pasan todos los desechos de la ciudad, porque el Señor me dio esta casita, este ranchito, entonces, o sea, es una situación de mendigo que el Señor no quiere para ti. Y no es que yo esté expresándome mal de aquellas personas que viven en esa situación. Yo pienso que para todos está la palabra de ser bendecidos. Amén. Y es precisamente lo que el Señor quiere y desea de nosotros. Entonces, cuando el Señor le dice a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Quiere decir que cuando el Señor nos da, tienes que acordarte del que no tiene. Amén. Porque sobre uno alto hay uno más alto. Amén. Y de la manera que tú das al que no tiene, el que tiene más te va a seguir dando a ti para que tú le des a él. Amén. Por eso el Señor le dice a Abraham, te bendeciré y serás bendición. La actitud, mire, una mentalidad de mendigo es que todo lo quiere regalado. Esa es mentalidad de mendigo. Todo lo quiere regalado. Porque, mire, hasta la vida eterna tuvo un pago. Yeshua tuvo que pagar. Alguien lo va a pagar. Cuando tú vas a tu congregación, hermano, y vas al baño y agarras el papel higiénico, alguien pagó eso. Cuando tú tomas agua, alguien pagó eso. Cuando se prende la luz, alguien pagó eso.
Cuando prenden el aire acondicionado, cuando ponen los videos, alguien pagó eso. Entonces quítate de la mente eso, porque si tú no das, no vas a recibir. Entonces, condiciones. ¿Por qué muchas veces no nos alcanza la bendición? Deshonra a los padres. Alguien que deshonra a los padres es una persona que en su alma es un mendigo, porque tiene defectos. Y esos defectos traen consecuencias. Entonces, deshonra a los padres, tanto biológicos como espirituales. El dar a los padres lo que merecen, el lugar que merecen, eso trae como consecuencia deshonra. Otro punto de la deshonra. Y decimos, ay, pero es que no me alcanza la bendición. Pero es que el Señor dice específicamente, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Cómo te va a ir bien si tú deshonras a tus padres? ¿Cómo tú crees que te va a alcanzar la bendición? Eres mendigo, porque hay defecto en ti. Y por eso necesitamos ser transformados. Cuando hay un molde y se pone el barro para que tenga una forma y no sale esa forma bien, entonces necesita ser transformado. Necesita ser formado de nuevo. El molde es Yeshua, el molde es su palabra. Él nos pone allí para que nosotros entonces no tengamos defectos, sino que tengamos el molde, la forma de pensar de Él, el yetzer que es formar. Otro punto, rebelión contra las autoridades. Señores, nadie que esté en rebelión le va a ir bien. Nadie. Porque eso es un principio de Satanás. Y puede ser que se vaya en rebelión a una congregación, que agarre a unas personas, forme otra congregación y de clase, lo que sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero si tú te fuiste en rebelión y estás en rebelión, no va a ir bien y la bendición no te va a alcanzar. Aunque tú creas que estás bendecido, hiperbendecido, tarde o temprano, esas puertas abiertas van a permitir que entonces el enemigo venga y cobre, cobre lo que debes. Pecados escondidos sexuales. Esos pecados escondidos, esos pecados que no se confiesan, como dice Santiago, autoridad o a la persona o como el Señor indique, ese tipo de pecados escondidos hacen que la bendición no te alcance y te hacen estar en una situación de ser un mendigo, porque hay algo en tu alma que no está bien, hay defecto, no es la imagen del Señor. Si ves pornografía escondido, si te masturbas, si haces cuestiones que delante del Señor no son correctas, eso le da oportunidad a Satán para entonces venir contra ti, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Idolatría, hechicerías, brujerías en las líneas generacionales. Tú te dirás, no, pero mire, yo soy dadivoso, yo diezmo, yo ofrendo, yo sigo la Torá, yo cumplo la Torá, yo me porto bien, yo vengo a los servicios, ayudo, esto, aquello, pero no veo. Bueno, hay situaciones donde hay que ayunar, porque mismo Yeshua dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Y yo estoy seguro que si nosotros ayunamos y reventamos eso en el nombre del Señor, de Yeshua, eso se tiene que, porque es que ya Yeshua los venció en el Calvario. Por el poder de la sangre de Yeshua, por su sacrificio, nosotros tenemos una herencia de bendición. Pero tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Por supuesto que esto es una transformación que lleva tiempo, esto no es de un día para otro. Esto es una transformación que nosotros vamos aprendiendo en la medida que vamos caminando. Otra condición que nos trae pobreza, la falta de perdón. No, sí, no, ya yo lo perdoné, tranquilo. Pero cuando te lo nombran, se te revuelve lo que tienes por allá adentro.
y empieza ese saco de gato para allá y para acá. Entonces tú no has perdonado. Si tú perdonas al que te hizo daño, tu condición debiera ser una condición clara, sincera, transparente con esa persona, como si no ha pasado nada. En algunos casos, por supuesto, hay que tener ciertos cuidados porque hay personas que no están bien y no están sanas y pues hay que tener cuidado. Pero el Señor es quien conoce los corazones. Son puntos que de una manera u otra van a permitir que la bendición no nos alcance y nos van a permitir estar en una actitud de mendigos espirituales porque nuestra alma no está correcta y tiene defectos. Lo otro es haber robado y no restituir lo robado. Y tú dirás, yo no he robado a nadie. Y yo pregunto, ¿y tus padres? Bueno, mi padre era rico, tenía mucho ganado, tenía tierra, tenía esto, aquello y lo otro. Pero bueno, usted sabe, él no era muy bueno. Bueno, todas esas cosas de alguna manera u otra van a pasar factura. Entonces allí es donde nosotros, con el poder de su palabra y con lo que Él nos manda hacer, nosotros debemos hacerlo y en el nombre de Yeshua seremos libres y la bendición tiene que alcanzarnos. Tiene que alcanzarnos porque es lo que dice la palabra del Señor. Y por último, entre otros ejemplos, hay muchos más, la shon hara, hablar mal. Los mismos rabinos dicen que el que hace la shon hara se empobrece. ¿Te imaginas una persona hablando maldición desde la mañana hasta la noche? ¿Cómo tú crees que una persona así va a ser prosperada, va a ser fructífera, multiplicada, va a tener poder y va a tener autoridad? No. Lo que tiene es una situación espiritual completamente confusa, que lo lleva a confusión, y muchos no tienen el discernimiento de ver estas cosas, y en medio del chisme, en medio de hablar mal, en medio de la lengua mala y maldita, entonces quieren orar y quieren ayunar y quieren hacer cualquier cosa disfrazando la actitud y la condición del corazón, que es una actitud y una condición de mendigo. Entonces estos puntos debemos de tomarlos en consideración. Y yo quiero que usted sepa algo, yo creo que usted lo sabe, pero se lo voy a repetir. Cuando el Señor manda a los sacerdotes a que bendigan el pueblo, la palabra bendición, el Señor te bendiga y te guarde, esa palabra bendición se refiere precisamente a bendiciones o multiplicaciones de tipo financiera. Se refiere a material. El Señor te bendiga y te guarde. Entonces el Señor te va a dar todo lo necesario y te va a dar la capacidad de guardarla. Cuando dice guardar es llamar, que es como una barda protectora que el Señor va a poner alrededor de tus bienes cuando guardamos sus palabras y hacemos lo que Él nos ha mandado. Y finalizo con dos versos bíblicos. Cuando yo no tengo la forma de Elohim, estoy en defecto. Tener un defecto me lleva a la pobreza, porque un defecto en el alma precisamente es no tener la formación que el Señor quiere en nosotros. Ahora, que voy a ser perfecto, cuando yo hablo de perfecto hablo de completo también, de estar completos delante del Señor, a su imagen y a su semejanza. Romanos capítulo 8, verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso es lo que yo le estoy diciendo. Aquí la palabra conforme es como si yo le dijera, porque a los que ha conocido también los predestinó para que fuesen hechos de la forma o con la forma de la imagen de su Hijo. Entonces nosotros, por ser llamados, estamos también destinados a ser formados a la imagen de Yeshua. Cuando en la formación hay un desperfecto, ¿se da cuenta? Entonces nosotros pudiéramos caer en una categoría, como le dije anteriormente, de mendigo. Un mendigo es, del latín, viene la palabra defecto. Mendigo
Viene de mendum, que significa defecto. Es decir, no tengo la imagen del molde. Es una pieza con defecto. No tengo la imagen de Yeshua. Y estas cosas hacen que nosotros, en vez de tener una mente definida con la mente del Señor, tengamos mente de mendigo en algunas situaciones de nuestras vidas, de nuestra alma, de nuestras emociones, que no nos dejan avanzar y no permiten que la bendición del Señor nos alcance de una forma completa. Entonces, debemos ser hechos conforme a la imagen. La palabra conforme es summorfo en griego, conforme. Summorfo, que significa sum, unión, y morfo, forma. O sea, tenemos que estar unidos a Él para tomar la forma de Él. Y por eso yo le hablaba entonces de un molde, de la imagen. Romanos capítulo 12, verso 2, no conforméis a este siglo, sino transformados. Entonces está la misma palabra que significa metamorfo. Meta significa conmigo, y morfo, forma. La única manera de nosotros entonces tener la bendición de Deuteronomio 28 y la que alcanzó Abraham, Isaac y Jacob, nosotros siendo transformados, porque el Señor no quiere mendigos, mente, alma, emociones, sentimientos, no quiere mendigos en su pueblo y nos da la oportunidad para ser transformados. Que seamos transformados con la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, porque la bendición de Abraham también nos va a alcanzar a nosotros. Te bendeciré y serás bendición. Que el Señor les bendiga. Si el Eterno lo permite, será hasta la próxima semana. Que tengan una semana bendecida, hiper bendecida. Yo declaro sobre el pueblo bendición y no maldición. Declaro salud y no enfermedad. Declaro lo bueno y no lo malo. Declaro la luz y no la oscuridad. Declaro la palabra del Señor y no la del enemigo. Declaro buenas noticias y declaro que la bendición que el Señor prometió darnos nos alcanza. En el nombre poderoso de Yeshua, Shavuot Tov.